Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por su presencia en esta segunda sesión del módulo relativo a la ética electoral digital en el Diplomado de Comunicación Política y Tecnologías Digitales. Vamos a continuar, a culminar con este módulo. El viernes pasado hablábamos de los presupuestos de la ética primero, ¿no? Hablábamos de esta relación entre lo individual y lo colectivo como una dimensión para entender el enfoque de la ética, ¿no? Si era propiamente algo individual, es decir, si el problema de la ética se resolvía a nivel individual o había algún nivel y hasta dónde de ética colectiva. Y veíamos que en ese sentido había unas ciertas estructuras, ¿no? Que nos posibilitan, que nos condicionan, que nos permiten significados, ¿no? Que vamos construyendo colectivamente y que es con base en ellos que podemos o no actuar en determinadas circunstancias. De manera tal que no solo es un problema individual, aunque también sea un problema individual, ¿no? Es decir, tenemos un problema de la ética entendida a nivel colectivo y un problema de la ética a nivel individual. Y no son necesariamente para todos los casos, si resuelvo uno, no resuelvo el otro, ¿no? O sea, yo puedo actuar muy bien en mi individualidad como persona y eso no quiere decir que se vayan a resolver problemas colectivos. De manera tal que, de alguna forma, para corregir esa problemática, pues se crean distintas instituciones, ¿no? No solo las jurídicas, pero también las jurídicas. Dentro de estas, tenemos instituciones que al mismo tiempo que suponen la definición o las definiciones de quiénes son los sujetos, cuál debería ser su actuar, cuál sería la mejor forma de organizarse, ya lo veíamos en la ética política platónica, ¿no? De qué depende el ejercicio de un buen gobierno, y aunque ahí en alguna medida lo centran en la capacidad o la falta de capacidad que tenga el gobernante, de todas formas, hay ahí una dimensión de racionalidad que decíamos depende de la aceptación de las personas que están en una comunidad política, de los valores, digamos, de racionalidad que se construye colectivamente, ¿no? O sea, que no depende de las ganas que yo tenga de hacer algo, que sería como un poco la idea jovesiana, ¿no? La respuesta jovesiana, no tanto a la ética, pero al fundamento de ser del Estado, que no el deber ser del Estado. En todo caso, el deber ser del Estado sería igualmente instrumental, ¿no? Garantizar la seguridad. Pero la lógica jovesiana no supone tanto la dimensión colectiva, sino la dimensión individual, ¿no? Entonces, la racionalidad de las personas sería hacer aquello que la libertad les permita. Y hay una renuncia a la libertad para generar un bien colectivo que es el Estado, que fundamentalmente tiene como deber ser el garantizar la seguridad, ¿no? Ese problema no era necesariamente ético en términos del deber ser, después lo ve Maquiavelo, ¿no? Y contrario a lo que afirmaban estoicos como Cicerón y como el propio Platón, ¿no? A veces el gobernante, la gobernante, tendrá que llevar a cabo acciones que puedan ser reprochables desde el nivel individual, pero que sean buenas para el colectivo, ¿no? Decisiones que afecten algunos intereses, pero que beneficien a la mayor parte de la población, ¿no? Hay algunas escuelas utilitaristas que buscan también la conjunción de esas dos cosas, ¿no? Generar una consecuencia negativa para unos, pero que represente para la mayoría beneficios, ¿no? Entonces, ahí una cosa de mediar entre un escenario y otro, ¿no? Plantearlo en ese sentido, ¿no? Es un poco la doctrina de Jeremy Bentham. Y bueno, el chiste es que vamos a tener siempre esas dos dimensiones, ¿no? Es decir, la ética no es solo un problema individual, no es solo un problema de actuar de nosotras y nosotros en una comunidad política, sino que también tiene que ver con la
acción colectiva, ¿no? Y la definición de ciertos bienes igualmente colectivos. Ese como presupuesto. Y luego veíamos a la democracia como el vehículo para que ello fuera posible, ¿no? La democracia como una relación social, entonces, en donde estarían atravesadas todas nuestras interacciones, no solo con el Estado, con el gobierno o los gobiernos, sino también entre nosotros como individuos, ¿no? En esta medida es que también pensamos, o propongo, que desde luego yo digo propongo, que no quiere decir que sea mi tesis, ¿no? Mi propuesta, sino para esta clase, pero hay autores ya que han hablado de esta dimensión colectiva de la ética, ¿no? Pero entonces, bueno, si fuera así, la democracia garantiza no únicamente el acceso a cargos públicos, ¿no? Sino que las relaciones sociales se mantengan y que construyan, perpetúen, legitimen pluralidad, etcétera, ¿no? Bueno, pluralidad, respeto, equidad. Entonces, todas las relaciones democráticas para ser tendrían que estar atravesadas por la ética, ¿no? Y ya habíamos dicho, no quiere decir con esto que la democracia sea igual a la ética o que la ética sea igual a la democracia o que solo haya sido posible en democracias. Tan es así que las reflexiones sobre el comportamiento ético preceden a la democracia como forma de gobierno ideal, ¿no? Entonces, solo para decir, es mucho más difícil que establecer una relación necesaria entre ética y democracia. No obstante, la democracia, en su manifestación contemporánea, admite o necesita de la pluralidad para ser. Entonces, las sociedades plurales, pues sí necesitarían del comportamiento ético, insisto, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, para que procuremos, digamos, el acceso a bienes públicos en condiciones de igualdad, la no discriminación, la pluralidad, etcétera, ¿no? Y luego vimos esta cuestión de la democracia como algo más que procedimientos, en la siguiente diapositiva, ¿no? Las tres esferas de la democracia, si eran normas, valores y conflictos, y cada una tenía su relación necesaria con la otra, ¿no? De manera tal que la democracia sería lo que esté en medio de estas tres, ¿no? Es decir, son valores, es conflicto y son normas. Y la ética provee sobre todo a la esfera axiológica, ¿no? A la esfera axiológica le provee de argumentos para pensar, pensando, valga la redundancia, en que se trata de una relación social, argumentos, axiomas, ideas en torno a por qué un determinado comportamiento democrático estaría vinculado con la ética, o al revés, por qué determinado comportamiento ético sería congruente con nuestra definición democrática, ¿no? Y entonces, en la parte axiológica, vamos a encontrar esta dimensión. De la ética se ha tratado siempre de suscribir, ¿no? Suscribir un código, hay códigos de ética o decálogos, ¿no? Llevamos una clase bueno, en el mayor de los casos muy mal dada y bastante aburrido, que no debería de ser así, que era la deontología jurídica, y casi que lo único que enseñaba era el decálogo de cultura, desgraciadamente. Pero bueno, entonces una guía para el comportamiento colectivo a partir de una serie de definiciones que nos vinculan como comunidad política, en donde contemporáneamente tenemos que la democracia se encuentra definida por la pluralidad que supone y presupone al conflicto, desde luego, ¿no? Si hay pluralidad, no solo estamos hablando de pluralidad de ideas, ya decíamos los problemas inclusive éticos de asumir que todas y todos tenemos las mismas posibilidades de acceder a la esfera pública y de hacer que nuestra voz se escuche de igual manera, ¿sí? Pero entonces en torno a valores y normas que tenderían a igualar, esas relaciones, ¿no? Y bueno, finalmente, en la clase anterior vimos en esta siguiente diapositiva, vimos esta idea de la pluralidad.
que no nada más es la idea del liberalismo, ¿no? La libertad de ideas y de expresión, que no solo es la idea de multiplicidad de partidos, sino que tiene dimensiones más amplias, ¿no? Y yo les recomendaba este texto de Remo Bodey de la ética de los laicos, ¿no? Solo para ver cuáles eran las dimensiones. Ya decía, en lo individual y en lo colectivo, porque entonces podríamos definir sociedades éticas, ¿sí? Comunidades políticas éticas que se orientan orientan su conflicto y sus normas de conformidad con ciertos valores, ¿sí? Recordando este diagrama de Venn que les presenté en la diapositiva anterior, ¿no? Bueno, dicho eso, vamos a hablar ahora de la parte digital, ¿no? Si podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor. La ética digital que se vincula con esta idea de la cuarta revolución industrial, que alguno de ustedes habrá escuchado, ¿no? Entonces, vamos primero con la parte de la ética digital y luego vemos la cuestión relativa a la cuarta revolución industrial, ¿no? Y algunas cosas relativas. Entonces, la ética digital, ya habíamos dicho, ¿no? Cada vez más los espacios sociales, con esto pongo el énfasis otra vez, no solo individuales, sino colectivos, en donde se forman opiniones públicas, en donde se transforma el debate, ¿no? En torno a la política, en donde intercambiamos, pues, y donde tenemos buena parte de nuestras relaciones sociales, de nuestra información, se da de manera cibernética, ¿no? A través de las tecnologías digitales. Entonces, la ética digital estudia la implicación de las tecnologías digitales en el escenario social, los escenarios sociales, político y moral de la sociedad, ¿sí? El mayor desafío es el estudio de los riesgos incontrolables inherentes a la incertidumbre que crean estas tecnologías y las cuestiones relativas al uso y apropiación de las tecnologías digitales, ¿no? En materia electoral, en materia político-electoral, dentro de los riesgos o digamos de la implicación de las tecnologías en el escenario político-electoral, ya hemos adelantado algunas posibilidades, ¿no? El uso de las tecnologías para influir indebidamente en la formación de voluntad colectiva o exacerbar ciertos ánimos, no indebidamente, no, haciendo uso, y ya hablábamos de esta paradoja de la libertad de expresión, y por lo tanto era esto, ¿no? Cuando hablábamos de igualdad y cuando hablábamos de libertad, ¿no? Libertad de ideas, igualdad, en términos del liberalismo, de la pluralidad, ¿no? Pues no se reparte igual entre todas las personas de manera tal, ¿no? Que no podemos prescindir, ¿no? De esa parte. Aquí hablaremos también de la brecha digital, que sería otro problema igualmente ético en cuanto hace al acceso a la información que se vierte por Internet. Pero hablando del contenido, que es a lo que nos dedicábamos, y ya pusimos el ejemplo de Ron DeSantis, de Trump, ¿no? Exacerbar mediante el uso de la posibilidad de hacerlo, es decir, de la libertad de expresión, exacerbar ciertos ánimos, ¿no? Que provocarían en algunas comunidades políticas reacciones en contra de otros individuos, rompiendo con ello, ¿no? Uno de los principios que decíamos tendría que contener idealmente la ética como una guía de comportamiento político, ¿sí? Vuelvo a decirlo, siempre que hablamos de comportamiento político, entonces no estamos hablando de comportamiento individual, estamos hablando de comportamiento relacional con las demás personas y que entonces genera, ¿no? Comportamientos, estructuras, identidades, significados que trascienden a los propios individuos, ¿no? O sea, no es que sea solo mi decisión, sino que estoy inmerso en un mundo de significados, en un mundo de valores, más o menos compartidos, que posibilitan, imposibilitan, legitiman mi discurso, mi acción, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eh, entonces hay varios desafíos, ¿no? En el uso y la apropiación de las tecnologías digitales.
Es el caso de la inteligencia artificial, de los robots interactivos y colaborativos, ¿no? Con capacidades casi humanas que exigen nuevas normas éticas, ¿sí? Hay una iniciativa que se llama El diseño para un futuro mejor con la ética digital en mente, que tiene como uno de sus, como uno de sus guías, justamente, ¿no? Crear estas nuevas normas, esta nueva reflexión en torno a lo ético. Otra, ¿no? El ejemplo de libro, ¿no? De librito, de manual, los teléfonos inteligentes, ¿no? Todos tenemos en alguna medida la clásica anécdota de que yo empecé a hablar de una cosa cualquiera, ¿no? En algún espacio, fuera con mi pareja, fuera con mis amigos, y de pronto me empiezan a llegar notificaciones de eso que estaba hablando, ¿no? Ah, me gustaría ir a la playa en diciembre, y me empiezan a aparecer notificaciones sobre destinos de playa para las vacaciones decembrinas, ¿no? Para pasa Navidad en Puerto Vallarta, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hay una intencionalidad comercial, ¿sí? ¿Esto por qué lo menciono? Porque las sociedades contemporáneas, si hablamos de las dimensiones colectivas, si hablamos de las influencias que puede haber en la toma de decisiones, ¿no? Pues una cosa será la propaganda y la posibilidad de que esta propaganda sea plural, contrastable, veraz o verificable, lo cual ya supone un problema, lo decíamos el otro día con Ron DeSantis y con Donald Trump, ¿no? Donde hacen uso de mentiras para posicionarse políticamente, y hay medios de comunicación que lo reproducen, ¿no? Creo que mencioné el caso de Fox News, que deliberadamente, ¿sí?, propagan noticias falsas, ¿no? Con intenciones políticas. Entonces, ahí los desafíos son, bueno, si estamos hablando de órganos eh, amparados por la libertad de expresión, ¿cómo redefinimos su papel en una sociedad política cuando su tarea debiera ser informar y no desinformar? ¿Sí? Entonces, el desafío ético no es normar, fíjense. O sea, la ética no resuelve necesariamente los problemas, diciendo, pues entonces prohibamos o permitamos, es decir, legislemos, ¿sí? Sino que los problemas los resuelve tanto a nivel individual como a nivel colectivo a través de la orientación por axiomas, ¿no? El comportamiento debido, el deber ser, y volvemos a la reflexión sobre sus fundamentos y sobre nuestro actuar relativo con esos fundamentos, ¿no? Fundamentos racionales, etcétera. Bueno, entonces, ¿por qué es importante esto, no? Por esto que les decía, los teléfonos inteligentes que de repente me empiezan a mandar mensajes de algo que aparentemente los algoritmos detectan, ¿no? Y entonces la publicidad que sale, mis interacciones en redes sociales también van definiendo, ¿no? Qué tipo de contenido sigo viendo, entonces no es un contenido que yo escoja necesariamente. Esto choca con que en el mundo moderno la noción de autonomía y de respeto a las normas de igualdad, de equidad, justicia, prácticas democráticas están siendo cuestionadas y dando manifestaciones a nivel mundial para recuperar el papel del Estado de Derecho para la ciudadanía frente al poder colectivo de corporaciones multinacionales como Google, Apple, Amazon, Microsoft, Facebook, ¿no? Que dominan cada vez más el espacio de Internet, y la ciudadanía, de alguna manera, ¿no? Quedamos atrapadas en medio de esto y bastante desempoderados, ¿no? Poca capacidad de movilización, a menos que sea por la misma red social, ¿no? Sucedió para quienes sean usuarios de Twitter, ¿no? Lo que acaba de suceder, que ya no se llama Twitter, se llama X, ¿no? La compra una persona que tiene el poder económico suficiente para hacerlo, cambia normas, ¿no? Cambia reglas de discurso, cambia toda la práctica a partir de la cual se había estructurado un espacio que no necesariamente es público, en tanto que tiene dueños privados, pero en donde se discutían muchas cosas públicas, ¿no? Sí, muchas cosas relativas a lo público, a lo político. Y cambia los términos por decisión propia, ¿no? Por decisión comercial,
Entonces, de alguna manera, la ciudadanía pues no tienes más que atenerte a lo que al señor se le ocurra, ¿no? Señor Musk. Bueno, eh, entonces, de alguna forma, ¿no? La ciudadanía quedamos atrapados, desempoderados con relación a ese instrumento, que en algún momento fue un instrumento de movilización, ¿no? Movilización y toma de conciencia tanto individual como colectiva. Bueno, entonces eso, ¿no? La posibilidad de comunicarnos, de establecer relaciones políticas, este, de formular protestas, y por otro lado la privacidad, ¿no? Esto que les decía, estamos en mi celular y de pronto me llegan notificaciones de cosas que yo en ningún motor de búsqueda ingresé, sino que conversé sobre ellos. O cuando buscas en un motor de búsqueda y entonces te empiezan a salir ofertas o cuestiones similares, ¿no? Entonces, esa es una manera, ¿no?, de constituir ciertas sociedades políticas en donde ya no nada más es la libertad de expresión, sino la privacidad, ¿no? Y cabría preguntarnos entonces, ¿qué significa privacidad en sociedades digitales que se caracterizan por el intercambio masivo de datos? ¿No? No puede ser que bajo el presupuesto de no tenemos nada que temer, si no tenemos nada que ocultar, se actúe accediendo a todos los datos de la ciudadanía, ¿no? Sí, bueno, pues, ¿qué interés podría tener el FBI en investigar mi celular? ¿No? O, pues que lo investiguen, no tengo nada, porque son grados de privacidad. Y ahorita vamos a ver cómo esto, ¿no? Los algoritmos, el diseño, tiene otras consecuencias en las sociedades políticas, pero sigo con esto, ¿no? Entonces, bajo el proceso de decir, pues no creo que le importe mucho, ¿no? No creo que le importe mucho al FBI, a la CIA o a quien sea, al gobierno de México intervenir mi celular, y si lo interviene, pues se van a aburrir. Eso no puede justificar esas intervenciones, ¿no?, que actúen accediendo a los datos de la ciudadanía. La sociedad tiene que permitir que la gente haga cosas secretas, de manera privada, ¿no?, privilegiando principios y valores culturales y éticos, ¿no?, donde la esfera personal tiene una importancia específica. Y ya decía, ¿no? Los algoritmos en redes sociales, por ejemplo, eligen qué imágenes y anuncios se le muestran a las personas cuando se conectan, ¿no?, generando desventajas para las personas por este desempoderamiento por diseño, ¿no? La responsabilidad de vigilancia sobre esas plataformas apenas se está cuestionando. No necesariamente en favor de los usuarios, sino que son, ya decía, las redes sociales las que fijan los valores para el público, ¿sí? Hay un manifiesto de Davos, ¿sí?, para que las empresas colaboren con todos sus grupos de interés en la creación de valores compartidos y sostenidos, ¿sí? El manifiesto de Davos, que es un propósito universal de las empresas en la cuarta revolución industrial, pues dice, hay que colaborar con todos los accionistas para crear valores compartidos y sostenidos, para que las empresas no cumplan únicamente con sus accionistas, sino con todas las personas, ¿no?, empleados, clientes, proveedores, comunidades locales, la sociedad en general, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí en el manifiesto de Davos, pues vamos a encontrar varias, les voy a compartir aquí en el chat ese manifiesto. Obviamente no lo voy a leer, solo para pensar. Ha habido diferentes instrumentos que se suscriben, que se piensan para ir delimitando este accionar de las empresas, de las multinacionales, que pueden tener, y normalmente tienen, la verdad, ¿no?, intereses contrapuestos con los intereses de la ciudadanía, ¿no? Quieren vender y entonces pues no importan las normas de privacidad. Un espacio que había sido para el intercambio colectivo, cambian las normas, las reglas de ese espacio, y entonces se modifica también las posibilidades de interacción. Hubo un debate hace poco, fíjense, y esto también da cuenta de los tiempos que corren. Un debate de si se regulaban o no redes sociales y cómo, es decir, si se limitaban.
o quién las iba a limitar, o quiénes podían o no actuar en redes sociales. Recordarán, y esto vincula con algunos otros actores políticos, particularmente Trump, ¿no? Que le restringieron su cuenta durante algún tiempo y entonces él lo vio como una afrenta, como una limitante a la libertad de expresión. Eso tiene problemas políticos, ¿no? Por esto que decíamos, son discursos que procuran movilizar sentimientos de enojo en contra de determinados grupos y con ello redefinir, reelaborar el concepto de comunidad política en donde no todas y todos tienen cabida, ¿no? En realidad restringe ese concepto y encuentra en las redes sociales su medio de propagación idóneo. Entonces ese es un desafío, es una consecuencia. ¿Y cómo le hacemos, no? Sí podemos trazar las directrices de en qué consisten las reglas discursivas. Ya iremos viendo, ¿no? Tanto en lo jurídico como en lo ético, que no necesariamente van de la mano. Y no necesariamente el derecho puede siempre definir el comportamiento ético, porque tiene varias limitantes, ¿no? Una de las cuales es la libertad de expresión, ¿sí? Entonces la pregunta por el deber ser, o la respuesta a la pregunta por el deber ser, no siempre es normativa en términos jurídicos, ¿no? No es que las leyes vayan a resolver problemas de convivencia y paradojas de esa convivencia misma, como puede ser esta confluencia entre libertad de expresión y desinformación para las comunidades políticas, ¿no? Pero bueno, entonces había este debate en torno a si las redes sociales podían regularse y en todo caso quién las iba a regular. Porque la idea es que o se regulan solitas, ¿no? La regulan las y los usuarios, o las regulan las empresas a las que pertenecen. Bueno, y entonces aquí, en este manifiesto de Davos, pues más o menos, ¿no? Va dando cuenta de algunas respuestas sobre esto, ¿no? Entonces, pues esa parte del desafío de la ética digital y su estudio y sus componentes, ¿no? Luego, la cuarta revolución industrial, ¿sí? La transformación radical, los tiempos, ¿no? En los que nos encontramos, en donde, si bien podemos decir la revolución industrial, lo entendemos, ¿no? Como esto que sucede a finales del siglo XVIII con el invento de la máquina de vapor y ahora los robots integrados en sistemas ciberfísicos responsables de transformaciones radicales, ¿no? La cuarta revolución industrial, que está marcada por la convergencia de tecnologías digitales, físicas, biológicas, que anticipan que va a cambiar el mundo tal como lo conocemos. Suena radical, ¿no? Y está ocurriendo a gran escala y a gran velocidad, ¿no? Dicen algunos, un autor de un libro que se llama La Cuarta Revolución Industrial, que publicaron, creo que salió este año, que dice, estamos al borde de la revolución tecnológica que modificará fundamentalmente la forma en que vivimos, cómo trabajamos y nos relacionamos, ¿no? En su escala, alcance y complejidad, la transformación será distinta de cualquier cosa que el género humano haya experimentado antes, ¿sí? Y con ello surgen nuevos poderes, ¿no? Nuevos poderes, entre comillas, pero así lo menciona, ¿no? En donde el cambio viene de la mano de la ingeniería genética, las neurotecnologías, ¿sí? Dos áreas que parecen críticas y lejanas para las personas comunes y corrientes como nosotras, pero las repercusiones impactan en cómo somos, cómo nos relacionamos, hasta en los rincones más lejanos del planeta, ¿no? Esta revolución afectará, y ya hemos visto, ¿no? Los que hablan de la inteligencia artificial y algunos empleos que van a ir desplazándose y ya no van a ser necesarios, entonces afecta el mercado del empleo, el futuro del trabajo, la desigualdad en el ingreso, ¿sí? De manera tal que pues impacta en los marcos éticos que tenemos, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata este cambio? Porque hay quienes creen que se trata de una revolución. Dicen es que no se trata solo de desarrollos, sino de su encuentro, ¿no? Un cambio de paradigma, en lugar de un paso en la carrera de la tecnología frenética, ¿no? Ya decía, se basa en sistemas ciberfísicos que combinan infraestructura física con software,
sensores, nanotecnología, tecnología digital, de comunicaciones, el Internet de las cosas, ¿no? Que tiene un valor agregado en la economía muy importante y que cambia por completo el mundo del empleo y afecta a las industrias en todo el planeta. Ya decía, no se define por un conjunto de tecnologías emergentes, sino por la transición hacia nuevos sistemas que están construidos sobre esta infraestructura de la revolución digital anterior. ¿Sí? Hay razones por las que las transformaciones actuales representan no solo una prolongación de la tercera revolución industrial, sino la llegada de una distinta, ¿no? La velocidad, el alcance e impacto entre los sistemas, ya decíamos la clase pasada, ¿no? La información a la que podemos acceder y el momento en que podemos acceder, a diferencia de cómo sucedía antes. Les comenté el ejemplo de la Bastilla, ¿no? Que tardó algo así como 13 días en llegar a Lisboa desde París, y ahora cualquier cosa que sucede prácticamente lo sabemos en el momento que sucede, ¿no? O sea, nos relacionamos todo el tiempo con las tecnologías de la comunicación y esto permite que las, otra vez, posibilidades de comunicación se multipliquen a riesgo de, uno, perder nuestra individualidad, por un lado, que tan cara le ha resultado, tan importante le ha resultado a los marcos constitucionales confeccionados con el liberalismo, y al mismo tiempo la exclusión, ¿no? De lo distinto, diría Byung-Chul Han, ¿no? Es decir, de aquellas personas que han emergido a la esfera pública en su individualidad y colectividad y que se les han empezado a reconocer ciertos derechos como comunidad o como individuos pertenecientes a esa comunidad que se identifica de una manera distinta en una sociedad. Entonces, ya decía, la velocidad de los avances actuales no tiene precedentes en la historia, ¿no? Es el cambio acelerado. Ahorita vemos algo sobre aceleración y cambio, ¿no? Cambios, ¿qué es la aceleración? Bueno, entonces, la también llamada 4.0 es una revolución que sigue a los otros tres procesos históricos transformadores. Primero, la producción manual a la producción mecanizada en el siglo XVIII, ¿no? De 1760 a 1830. Luego la electricidad en 1850, que permite la manufactura en masa. Y a mediados del siglo XX, con la llegada de la electrónica, la tecnología de la información y las telecomunicaciones, la tercera revolución industrial, ¿no? El cuarto giro trae consigo una tendencia a la automatización total de la manufactura, ¿sí? De hecho, su nombre proviene de un proyecto de estrategia de alta tecnología del gobierno de Alemania, que da cuenta, como decía, de sistemas ciberfísicos hechos posibles por Internet de las cosas, que combinan maquinaria física y tangible con procesos digitales, que son capaces de tomar decisiones descentralizadas y de cooperar entre ellos y con los humanos mediante el Internet de las cosas. Entonces, bueno, eso, ¿no? Déjenme. Entonces, bueno, los países más avanzados son los que encararán los cambios con mayor rapidez. Ya decía, esto no es igual para todos y todos, ¿sí? Hay brechas digitales, brechas en el acceso a la posibilidad de interactuar con estos sistemas. Entonces, serán los países más avanzados quienes tengan mayores cambios, pero las economías emergentes, dicen algunos, son las que le pueden sacar mejor beneficio, ¿sí? Esta cuarta revolución tiene el potencial de elevar los niveles de ingreso globales, mejorar la calidad de vida de poblaciones enteras, ¿sí? Entonces, bueno, y que van llegando al mundo digital, ¿no? Bueno, entonces, el futuro del empleo en el corto plazo, en el corto mediano plazo, va a estar hecho de trabajos que no existen o
o que van existiendo, ¿no? Esta minería de datos, high-tech, ¿no? O inteligencia artificial, ¿no? En industrias que usan tecnologías nuevas, en condiciones planetarias que ningún ser humano jamás ha experimentado, ¿sí? Y aunque hay quienes estén entusiasmados, menos que intimidados, ¿sí? Hay muchas expectativas sobre la cuarta revolución industrial, ¿no? La mayoría lo ve como algo bueno, pero al mismo tiempo no todo mundo lo ve, lo vemos, con el mismo optimismo, ¿no? Hay quienes hablan de preocupaciones por el darwinismo tecnológico, ¿no? Donde quienes no se adapten no lograrán sobrevivir, o ya decía, quienes no tengan el mismo acceso, ¿sí? Y ocurre a toda velocidad, ¿no? O sea, va cambiando de manera tal que es casi imposible seguirle el ritmo, ¿no? En este juego, pues, de desarrollo tecnológico, siempre hay perdedores, y una de las formas de inequidad que más preocupa es la de valores éticos, ¿no? Hay un riesgo real que la élite tecnocrática vea todos los cambios que vienen como una justificación de sus valores. ¿Cuáles son las justificaciones de los valores de la sociedad tecnocrática? Primero, dar por sentado, prescindir de esta esfera de valores como una orientación para el comportamiento colectivo y pasarlo todo al individual. Empezamos con ese planteamiento, ¿no? Esa problemática en la clase, ¿no? Es un problema individual, pero si es individual, había quienes les preocupaba que esto atomizara demasiado a las sociedades, ¿no? Es el argumento hobbesiano, pero al revés, ¿no? O sea, el argumento hobbesiano, para quienes no lo conozcan en el Leviatán, es que las sociedades previas al nacimiento del Estado, previos a la formación del Estado, estaban disgregadas y que cada individuo actuaba bajo la ley del más fuerte, ¿no? Y que esa ley del más fuerte hacía que todos lucharan por aquellas pequeñas, por esas poquitas cosas que hacían diferentes unas personas de otras. Puede ser propiedad, puede ser prestigio, etcétera, ¿no? Y que hay una renuncia a esa libertad primigenia. Bueno, pero si lo que privilegiamos es la libertad individual por encima de cualquier otra cosa, entonces no solo le damos la razón a Hobbes en tanto que todos somos seres egoístas, ¿no? Lo cual es desde luego una construcción, no solo una construcción teórica para Hobbes para legitimar un Estado pues casi que autocrático, ¿no? Sino para justificar un sistema de producción como en el que nos encontramos, ¿sí? En donde, bueno, pues es que es normal que todo el mundo quiera su beneficio. Y entonces la tarea ya no es reflexionar sobre la ética, ¿no? Sino frenar ese comportamiento natural inherente a todas las personas, entonces normalizamos, ¿no? De manera tal que entonces prescindiríamos de la ética, porque lo único que sería es relaciones costo-beneficio, ¿sí? Y que entonces podrían suponer que la sociedad se disgrega, ¿no? O sea, es decir, utilizando el mismo argumento hobbesiano para decir, y las consecuencias serían que volvemos a un estado de naturaleza, a menos que haya, desde luego, y es todo el planteamiento de los estados contemporáneos tecnocráticos, ¿no? Leyes y su aplicación que sea estricta, ¿no? Porque todas y todos somos naturalmente egoístas. Esto no es así, pero así se ha construido. Entonces, este tipo de ideología limita gravemente las perspectivas que se traen a la mesa a la hora de tomar decisiones políticas. Exacerba la inequidad que ya vemos en el mundo de hoy. Entonces, mantener el statu quo no es una opción, ¿no? Necesitamos un debate fundamental sobre la forma y los objetivos de esta nueva economía, ¿sí? O sea, un debate democrático en torno a los cambios tecnológicos. Por una parte, hay quienes afirman que no se trata de una cuarta revolución. Dicen, sí hay cambios y son muchos y muy profundos, pero, ¿no? Lo que hay, ¿no? Es una pereza intelectual a la hora de definir las cosas. Hay otros que alertan que la cuarta revolución industrial no hará sino aumentar la desigualdad en el reparto del ingreso, que traerá consigo toda clase de dilemas de seguridad geopolítica, ¿sí? Hay quienes reconocen o dicen los beneficios de la apertura están en riesgo, ¿sí?
medidas proteccionistas, medidas distintas, ¿no? Entonces, un desafío de la cuarta revolución industrial es que sea idealmente democrática en términos de llegar a todas y todos, ¿no? Debemos de ser plural y de no tener estas, o no ensanchar las brechas sociales, que no es que hayan surgido ahora, pero que se han acrecentado y se han vuelto más evidentes, ¿no? Por otro lado, hay mucho entusiasmo, ¿no? Tampoco injustificado, porque estas tecnologías representan avances asombrosos, ¿sí? En cuanto hace a sus utilidades y sus posibilidades, por ejemplo, en la biomecánica, ¿no? Entonces, tenemos como esa ambivalencia. Bueno, para ver cómo esto se vincula ya no nada más con nuestro quehacer social cotidiano, sino con el diseño de ciudades, vamos a ver un video. No sé si me puedes apoyar, por favor, Inés, con el video. ¿Pongo el video? Sí, por favor. Esto que vamos a ver es una ciudad que está siendo diseñada en Toronto, se llama Quayside, y es una ciudad completamente hecha con base en algoritmos, ¿no? Y ahorita vamos a ver cuáles son los problemas y los desafíos que hay para esa ciudad, ¿no? Entonces ahorita vemos el video de estas sociedades, ciudades inteligentes y qué significan, ¿no? ¿Cuáles son? ¿A qué precio dicen, no? ¿Cuál es el precio a pagar por tener ciudades inteligentes, ¿no? Mapping has long been a tool in urban planning. You can see here the John Snow map pero of the no está en infected español, cholera es que yo había uno en español. A ver, permítame. Porque así en inglés, pues, no sé si le vaya a servir a todo el mundo, ¿verdad? Déjame ver, porque yo lo había. Permítanme. A ver, voy a compartir otro. Voy a compartir otro enlace, porque yo lo tenía en español, pero acá se está reproduciendo en inglés. Entonces, déjenme ver si este segundo enlace. ¿Lo comparto por internet o lo pego aquí en el chat? Si le es más cómodo pegarme en el chat, adelante. En el chat está más fácil, creo. Ok. Desde la llegada del siglo XXI, urbes de todo el mundo se reinventan. ¿Se escucha bien? Sí. Con proyectos propios de una ciudad inteligente. Ante retos como el crecimiento de la población o la dificultad de satisfacer las necesidades de sus habitantes, las ciudades buscan soluciones en la tecnología. Y toda la atención se centra en los datos, nuestros datos. Las ciudades inteligentes recopilan y comparten gran cantidad de ellos. Con este Big Data se pueden optimizar los servicios, la utilización de recursos y mejorar el día a día de los ciudadanos. Pero, ¿cómo se obtienen los datos? ¿Quién los necesita y para qué? ¿Y están en buenas manos? Las ciudades inteligentes utilizan gran cantidad de sensores para analizar datos. Las áreas urbanas de todo el planeta tratan de aumentar y mejorar su conectividad. Pero para aquellos de ustedes que imaginen el futuro lleno de ciudades transparentes, el Big Data no tiene nada de futurista. Creo que ya forma parte del alma de las ciudades.
y será el cemento y los ladrillos de las ciudades del futuro. Anthony Townsend es experto en innovación tecnológica urbana. Nuestro reportero Paul Yega le pregunta, ¿todas las ciudades almacenan datos? Organizamos nuestras vidas y nuestras sociedades con algoritmos. Y esos algoritmos operan en sincronización con las tecnologías digitales. Anthony ve la ciudad como un sistema nervioso que recopila señales para aprender y responder de manera constante. En este sentido, es muy importante añadir en todo momento nuevas tecnologías. Nuestras ciudades serán capaces de evolucionar. Serán capaces de adaptarse mejor a nuestras necesidades, de mezclarse con la naturaleza, y será más agradable vivir en ellas. Pero ahora mismo estamos en un momento extraño. Hacemos cosas con los datos, y esto hace que la gente se sienta incómoda. Además, aún no hemos establecido límites a cómo obtener los datos o cómo usarlos. Por eso estamos en una situación tan desconcertante ahora mismo. Esa es la cuestión. Se desconocen por completo muchas de las tecnologías que nos rodean. Nuestros datos son como una caja negra. No sabemos exactamente qué pasa con ellos. Nuestro reportero Paul quiere averiguar cómo y con qué tecnología se recopilan nuestros datos. Y para ello viaja a Ámsterdam. Tom van Arman trabaja en el Marine Terrein, un campus de innovación en el corazón de la capital holandesa. Las empresas aquí planean y testean la ciudad del mañana. Según Tom, una cosa es desarrollar tecnologías en el laboratorio, pero otra muy diferente es implementarlas en la vida real. Por eso le gusta tanto trabajar en el campo de las ciudades inteligentes. No se trata de hablar del impacto hipotético de estas tecnologías, sino de diseñar y probarlas físicamente en escenarios reales. Así la gente tiene la oportunidad de decirnos qué les parece y cómo pueden utilizarse para mejorar sus ciudades. El campus del Marine Terrein no solo lo utilizan las empresas. En verano la zona se llena de gente que viene a bañarse o a tomar el sol. Pero, ¿qué ocurre cuando hay demasiada gente? ¿Cuándo comienza el peligro? Las aglomeraciones pueden suponer un problema, y no solo en tiempos de coronavirus. Hay que tener en cuenta las estampidas humanas o posibles atentados terroristas. Ahí entra en juego el proyecto de Tom van Arman llamado Vigilante de Multitudes. Hay una cámara grabándonos justo ahora. La cámara número 2, la de la terraza. Esto es lo que graba. En verano esta zona está llena de mesas y gente de picnic bebiendo cerveza. Se cortó la... ¿Conoces Wild Fork? Hay que quitar Es eso. tuyo. Variedad, yo congelado no tengo ultra rápido, control. calidad y precios permanentes. Perdón, es que los anuncios me los ponen Está bien, está automáticamente. bien, está bien. Gracias. En estos momentos hay unas 6 cámaras instaladas en el Marine Terrein. Así, Tom puede, en colaboración con las autoridades locales, medir los niveles de ocupación del lugar para evitar situaciones peligrosas y facilitar intervenciones donde sea necesario. Medimos la cantidad de personas, la densidad, la velocidad de las muchedumbres y la dirección en la que se mueven. Ahora mismo estamos probando una distancia de seguridad de 1,5 metros entre los objetos que clasificamos como personas. Aunque lo parezca, esto no es un sistema de vigilancia.
Nuestro reportero habla con Markus Pfundstein sobre el tema. Él es responsable del algoritmo de la computadora que convierte a los visitantes en anónimos antes de que se analicen las imágenes. En primer lugar, es una solución de código abierto. Es decir, una vez online, todo el mundo puede comprobar que no hacemos nada extraño. Y en segundo lugar, metemos la imagen en el algoritmo y lo que sale es un número. El número es lo único que se envía. La imagen no llega a ninguna computadora, salvo al servidor certificado con seguridad ISO que tenemos. Y allí se almacena un milisegundo, lo necesario para hacer la predicción. Una predicción sobre posibles aglomeraciones, se entiende. Aunque el proyecto se planeó y desarrolló antes de la pandemia de coronavirus, ha ayudado a regular la actividad del campus durante la crisis sanitaria. En este sentido, la compañía de Tom van Arman, TAP, también empleó robots para dibujar círculos y garantizar la distancia de seguridad. Con el buen tiempo la gente empezó a juntarse aquí, pero los datos que habíamos obtenido nos decían que eso no era seguro. Unos robots dibujaron círculos y la gente se reorganizó. Así pudimos ver el antes y el después. Sin círculos había unas 350 personas, una cifra algo insegura, y con círculos la cifra caía a 250. Esa sí es una capacidad segura para que la gente se reúna en verano. El Vigilante de Multitudes es un proyecto que aún está en fase de prueba. Cuando esté online, el algoritmo podrá sumar también datos del tiempo y del tráfico para predecir el nivel de las aglomeraciones. Los ciudadanos ya pueden informarse o leer en estas pantallas qué datos se recopilan y, por supuesto, qué tan abarrotado está el Marine Terrain. Los datos que recopilamos ahora pueden informar al público sobre qué tipo de datos deberían compartirse, cuáles deberíamos recopilar, qué está bien y qué no está bien. Lo desarrollamos para los ciudadanos y ellos pueden usarlo y decirnos cómo les parece. Otras ciudades podrían también probarlo y así nosotros mejoraríamos el sistema. Markus y Tom sostienen que cuando se trabaja con datos de los ciudadanos, las empresas deben, por lo menos, garantizar la transparencia. Lo importante es que las empresas tecnológicas obtengan permiso para implementar sus herramientas en la ciudad y comenzar a solucionar problemas. Si no, la gente las verá con recelo. En general, la gente cada vez desconfía más de las empresas tecnológicas y, por extensión, también de las empresas que trabajan en el campo de las ciudades inteligentes. Anthony Townsend sostiene que el sector privado juega un papel crucial. Se deberían aprovechar sus innovaciones tecnológicas, pero, al igual que Tom y Markus, asegura que se debe involucrar a los ciudadanos. Una cuestión sigue sin respuesta. ¿Están a salvo nuestros datos? El riesgo es real. ¿Quieres que haya confianza? Como cualquier servidor de Internet podría ser hackeado. Todos los días me levanto pensando que en las noticias van a hablar de que en algún lugar del mundo ha ocurrido el Chernóbil de las ciudades inteligentes. Estamos preparados para ello. Es inevitable e inminente. Listo, gracias. ¿Regreso a la presentación? Sí, por favor. Bueno, entonces esto nos lleva a varias preocupaciones, ¿no?, por dilemas éticos en el marco de la inteligencia artificial. Inquietudes que se centran en el empleo de herramientas de Big Data, ¿no?, en riesgos políticos que se derivan de su uso malintencionado, al ser empleados, por ejemplo, para fomentar la manipulación, la distorsión de procesos sociales. Pero, por otro lado, la aplicación ilegítima de la inteligencia artificial está cuestionando los preceptos éticos, ¿no?, en el campo de la ideología y la política. Perturba, por lo tanto, la legitimidad de los procesos democráticos
y se expresa particularmente en la manipulación de campañas electorales y sistemas políticos que no responden a las aspiraciones de la hegemonía, digámoslo así, del capital, ¿no? En este escenario resulta importante el interés que le han puesto diversos comités académicos, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, por el carácter cada vez más social que generan. Pero hay incertidumbre y amenaza en cómo su naturaleza privada, desde los centros de poder mundial, emplea estos avances para ocasionar conflictos, ¿no? Que generan distorsiones éticas. Cuando digo centros de poder mundial, me refiero particularmente a empresas, ¿no? Y habíamos visto esto de que si Google o que si Facebook, etcétera, ¿no? Que pueden tener intereses más allá del interés colectivo, cualquiera que este sea, ¿no? Entonces, bueno, el inadecuado uso de las tecnologías, la falta de preparación para el examen de las consecuencias negativas en errores que ocasionen los diseñadores de programas informáticos, pues ha conducido a diversas organizaciones a trabajar, digamos, estos dilemas, ¿no? O sea, la ética, que ya decíamos como disciplina filosófica, tiene carácter normativo y práctico sobre cómo actuar en el entorno social donde se insertan las personas, aplica los principios éticos para conciliar la moral, los deseos, las capacidades de las personas para actuar de manera coherente, y en una dimensión consecuencialista, una persona es ética si cada acción que realiza mide los efectos que puede producir sus actos. Esto, otra vez, ¿no? Desde una dimensión individual, que ya decíamos, no es la única posibilidad del quehacer ético, ¿no? Pero bueno, selecciona entonces los resultados que están a favor de lo moral. Desde una ética deontológica, una persona es ética solo si respeta los deberes, las obligaciones, los derechos afines con determinadas situaciones, ¿sí? Entonces, estos principios o los valores que decíamos en la democracia son el eje de referencia sobre los cuales se enfrentan los dilemas éticos. En cualquier análisis asociado al tema, es importante partir de estos, ¿no? Los principios fundamentales de la bioética, que decíamos, bioética, que tiene una de las vertientes más interesantes en esto de la aplicación de la inteligencia artificial. Toda aplicación de la ciencia y tecnología debe partir del respeto, la protección de las personas, considerarlas como autonomía, evitar hacerles daño, maximizando los beneficios, reduciendo los perjuicios, ¿sí? Considerar bases de la eficiencia y no la maleficencia, o sea, si hace el bien que cause o que no cause ningún daño o que cause el menor daño posible, ¿no? Si es que podemos conciliar esa parte de los efectos que puede tener una acción benéfica, pero que también pueda ocasionar algún malestar, ¿no? En términos de bioética, ¿no? Alguna medicina que sirva para beneficiar a la población, pero que sea probada, por ejemplo, en animales, ¿no? Entonces, ahí van insertándose distinto tipo de cuestionamientos, dilemas, porque la ética parte mucho de dilemas. A ver si ahorita les puedo poner un ejemplo, ¿no? Y cómo resolverlo, ¿no? Que es un juego que no sé si ustedes conozcan, pero ahorita sí puedo, ahorita se los pongo, ¿no? Entonces, bueno, el chiste que es un dilema del tren y de la palanca. Ahorita vemos si lo podemos hacer, ¿no? El chiste, pues, es que tenemos diferentes respuestas a problemáticas igualmente diversas, ¿no? Y entonces, pues, los problemas de justicia social, ¿no? Los problemas de desigualdad, aunado al desarrollo de las tecnologías que supuestamente nos permitirían enfrentarlo de mejor manera, resulta que siguen generando y que potencialmente inclusive pueden generar más problemas, ¿no? Entonces, bueno, continúo con esto y ahorita vemos si podemos poner esto de los dilemas, ¿no? Porque los dilemas éticos son de naturaleza moral, ¿sí? Entonces, un dilema ético irrumpe cuando
un profesional, y aquí estábamos, para centrarlo en lo que hemos estado hablando de la libertad de expresión, por un lado, como una de las manifestaciones de la democracia más importantes, y por el otro lado, cuidar también las definiciones de lo público, la veracidad de la información, la inclusión, la pluralidad, cuando tienes otros actores que mediante redes sociales o inclusive gracias a programas de inteligencia artificial, ¿no?, algoritmos que pueden filtrar las preferencias de la ciudadanía, puedan alterar, ¿no?, su voluntad. No digo necesariamente suplantarla, pero sí esto que ya se ha estudiado mucho, que el contenido que sale en tus secciones de noticias, en tus líneas de tiempo, en tu Facebook, en tu Twitter, está alimentada por algoritmos, ¿no?, que ya tienen trazado un perfil más o menos detallado de quiénes somos, qué hacemos, qué nos gusta, qué no nos gusta, y con base en esto van filtrando información que puede exaltar ánimos sociales, ¿no?, sobre todo de sectores que podrían ser vulnerables en términos de su discurso, ¿no? Pusimos el ejemplo de los empleados de Toronto, de Detroit, ¿no?, que habían perdido su trabajo, entonces llegan los Ron DeSantis, pero no solo eso, ¿no?, sino propaganda, publicidad que sea contraria, insisto, a valores, a vínculos democráticos que tienen como eje la pluralidad y que entonces nos veamos obligados de alguna manera a elegir entre una u otra cosa, ¿no? Entonces, ahí es donde decía, ¿no?, dilemas. Generar el bien es una obligación ética. Este hecho condiciona la necesidad de normas. Regresemos a este diagrama, no necesariamente la presentación, ¿no?, pero pensemos en este diagrama de la democracia como relación social y sus dimensiones. Exigen que los riesgos de cualquier investigación sean evitables y que ésta esté adecuadamente pensada, que las y los investigadores sean competentes para llevarlas a cabo y garanticen el bienestar de quienes participan, ¿no? Entonces, hay un dilema ético o irrumpe un dilema ético cuando los profesionales afrontan dos o más alternativas de actuación posibles en un contexto en que están presentes valores y principios éticos que, de violar estas premisas, la o el profesional involucrado está en situación en la que está penando o que cometerá una arbitrariedad, ¿no? Sin importar lo que haga, habrá algo desacertado, faltará un deber, una obligación y genera un problema ético. Entonces, el dilema ético es de naturaleza moral, lo que exige garantizar el respeto a los principios fundamentales, ¿no?, que facilitarían la toma de decisiones. Ya vimos distintas respuestas, la respuesta socrática, la respuesta kantiana a estos dilemas, la respuesta utilitaria en todo caso, ¿no?, que de alguna manera no es kantiana solo a nivel individual, de obra de tal manera, ¿no?, el imperativo categórico, que tus acciones sean el fundamento de una legislación universal, sino que dice, bueno, va a haber necesariamente perjuicios que se generen y entonces hay que ver si esos perjuicios son mayores o menores a los beneficios, y si son mayores los beneficios que los perjuicios, entonces está bien, y si son mayores los perjuicios que los beneficios, entonces será inadecuada la medida, ¿no? Bueno, entonces, un dilema ético, decía, es de naturaleza moral, exige garantizar el respeto a principios fundamentales, ¿sí?, que son los que facilitan la toma de decisiones, genera un dilema ético, un problema ético, ¿no?, porque se ven violados valores y principios, generan situaciones en las que los valores morales unidos a los deberes se encuentran en conflicto, de forma que cualquier respuesta posible es moralmente intolerable. En estas ciudades inteligentes, ¿no?, puede pasar que los algoritmos son alimentados por personas, ¿no?, y que los algoritmos, por ejemplo, ¿no?, establezcan una población objetivo o que reproduzcan una serie de estereotipos acerca de cómo se ve un delincuente, por ejemplo, ¿no?, o zonas que deben ser mayormente vigiladas, y así sucesivamente, ¿no? Entonces esto obviamente reproduce, ya decía, estereotipos, prejuicios, ¿sí? Es decir, no es esto, la inteligencia artificial, los algoritmos no garantizan siempre la objetividad en el resultado, porque son alimentados por personas, ¿no? Entonces un dilema ético se transforma en un problema ético en tanto
contribuye a alterar las normas y el sistema de valores sociales. Y estos transitan y se convierten en problemas sociales cuando pasan a producir afectaciones a una parte importante de la sociedad y ésta asume una posición crítica ante el mismo, demandando una solución. Uno de los dilemas contemporáneos pues, es la seguridad, ¿no? Y si la seguridad entonces implicaría el uso de cámaras. Y si las cámaras podrían, por ejemplo, esto pasó con el COVID en China, ¿no? Conectarse a los celulares y entonces que medían la temperatura y restringían las libertades de las personas, ¿sí? Entonces, bueno, la inteligencia artificial, podríamos decir, una capacidad de computadoras, otras máquinas, ¿no? Para simular, para mostrar comportamientos inteligentes. Un sistema de símbolos que simule el comportamiento humano desde programas informáticos. Entonces, bueno, estos sistemas de inteligencia artificial, ya decían, no son autónomos, son guiados por personas. Su empleo depende de su naturaleza humana. Es inconsistente en este sentido, ¿no? Que estos sistemas llegaran a controlar el mundo, pero bueno, más allá de que hay algunas cosas, algunas propuestas de que los propios sistemas tomen decisiones, ¿no? Hay quienes sostienen, bueno, lo que pasa es que en realidad si fuera así, o sea, si la inteligencia artificial como tecnología fuera autónoma, sería amoral, es decir, no tiene capacidad para distinguir entre el bien y el mal, o asumen la naturaleza de sus creadores, o sí pueden llegar a una solución justa, ¿no? Digo, esto ha sido como un problema que ha tratado siempre la ética y la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, entonces, el estudio respecto de esto, ¿no? O sea, de cómo transformar, emplear con fines nocivos, impedir el desarrollo democrático con la inteligencia artificial, pues tiene que ver con invasión de los entornos, por ejemplo, ¿no? La inteligencia artificial tiene vulnerabilidades, ¿no? Puede ser, lo decían al final del video, ¿no? Ciberataques, envenenamiento de la información, ¿no? Introducción de datos de formación que hacen que un proceso de aprendizaje cometa errores, ejemplos contradictorios, pasa con el chat GPT, ¿no? Esta cosa que escribe, que pues tiene muchas fallas todavía, ¿no? La cotidianidad en el entorno físico, que exige comunicaciones frecuentes, tomar decisiones sobre la base del comportamiento social que se aprecia, la automatización o con la automatización de esas tareas, los sistemas de inteligencia artificial permiten el anonimato, experimentar mayor grado de distancia psicológica a las personas a las que impactan, ¿sí? Como puede ser, no sé, lanzar una bomba desde un ordenador, ¿no? Desde una computadora, la tecnología de guerra, capacidad para producir nuevos peligros, etcétera, ¿no? Obviamente las violaciones a la intimidad, programas que buscan fragilidades en dispositivos y redes, ¿no? Que pueden aplicarse para agredir, aprovechar esas vulnerabilidades. Entonces, bueno, todo este tipo de desafíos que presenta la tecnología, ¿no? Los desarrollos de la tecnología. Entonces, la pregunta es, ¿qué plantea el debate en torno a la ética en este contexto, ¿no? La tensión con relación a generar alternativas desde la propia tecnología, construir variantes éticas desde esta, ¿no? O sea, no quiere decir prescindir de la tecnología, sino que el rol de corregir los dilemas se lo otorgan al componente artefactual, ¿no? Una postura que obviamente genere un análisis crítico de la necesidad de asumir la tecnología como complemento y no como centro para resolver los usos negativos de la ciencia, ¿no? Otra arista del debate pregunta si resolver los problemas que genera el inadecuado empleo de la tecnología de la inteligencia artificial tiene una solución política, ¿sí? O sea, si se asume que la solución es política, uno, no es individual, ¿no? Y en un plano en que la seguridad y la prevención son los ejes que debe promover el debate.
En esta dirección, en su investigación, pues habría que actuar a nivel colectivo, ¿no? Legisladoras, legisladores, académicos, que a partir de la investigación tecnológica coherente con los efectos positivos y perjudiciales que genera la inteligencia artificial, visiones también igualmente integradoras, ¿no? En donde implicáramos, esto todavía idealmente, ¿no? A la sociedad civil, fabricantes, gobiernos, colaboradores. Ahí está, por ejemplo, este documento que les manda. Bueno, no es un documento, es una propuesta, ¿no? Del foro de Davos, pero ahí, ¿no? Implicaciones para las empresas, sociedad civil, gobiernos como colaboradores para establecer, recomendar normas y códigos éticos en todos los espacios, instaurar estándares, órganos regulatorios que vigilen el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿sí? Trasladar esas obligaciones legales de las sociedades actuales al mundo de la inteligencia artificial. Y ello, ¿sí? Supondría la adopción de un panel de expertos. Hay un informe, déjenme ver si aquí se los voy a compartir. Nada más que sí está en inglés. Pero está, ¿dónde está? Aquí es que este está en inglés, pero a lo mejor a algunos les puede servir. ¿Dónde está? Es que si lo dejo para después o les pido que me lo soliciten, luego se me olvida. Nada más que, ¿dónde está? Aquí está. Entonces déjenme ver si lo puedo copiar y se los comparto. No lo puedo copiar. Bueno, es que es un informe hecho por por un instituto de... Ay, es que aquí estaba. Pero bueno, aquí les puedo compartir otra opinión de dilemas éticos. Porque es un instituto de interactivo y de comportamiento ético, no es que esté en inglés, pero no puedo compartir o sea, no puedo copiar el link. A ver, creo que ya pude. No puedo copiar el link. Ya. Aquí está. Entonces déjenme, se los paso. Porque es bastante interesante esta publicación. Entonces aquí les va. Ya. Como material. Digo, para quienes lo puedan leer, es bastante, ¿cómo se dice? Aleccionador, ¿no? Y luego hay un informe también, informe de diseño ético, que dice, ¿no? Hay que controlar, así como este foro de Davos y este índice que les pego, hay otro informe, igualmente de diseño ético de la inteligencia artificial, que sugiere hay que controlar la actividad de la inteligencia artificial. Se recomienda para los expertos tener acceso a los datos de los sistemas autónomos, ¿no? Que aclaren su intencionalidad, cómo funcionan, cómo interaccionan con el uso humano, para desarrolladores, acercar sus resultados a la diversidad de leyes, normas, principios culturales que existen en el mundo, y educar a los legisladores, a los gobiernos, para que la sociedad en su conjunto se enfrente a los desafíos de la forma clara, dejando las confusiones sin fundamento, y desde luego educar en ética y seguridad, de manera tal que las acciones orientadas a contrarrestar todos los problemas, todos los dilemas éticos, ¿no? Suponen perfeccionar
o buscar formas de perfeccionar el funcionamiento de las plataformas, ¿no? Facebook y Google, por ejemplo, han colaborado para crear, para perfeccionar sus principios y códigos morales. Recordemos que tienen un antecedente, sobre todo Facebook, con Cambridge Analytica, ¿no? Entonces, para enfrentar los usos maliciosos de la tecnología, asumir un enfoque integral, ¿no? Que incluye aspectos culturales, históricos, morales, políticos, filosóficos, teniendo como centro el componente educativo por encima del instructivo. Indudablemente esto requiere de sentido de pertenencia con el enfoque humano que debe derivarse de las ciencias que originan el desarrollo tecnológico, ¿sí? En contextos sociales en que los valores no se ven interferidos con las aplicaciones que ofrecen este espacio. Entonces, repensar las prácticas tecnológicas que distorsionan la realidad, reconociendo, enfrentando, ¿no?, las contradicciones, las incertidumbres éticas, epistemológicas desde el pensamiento crítico y analítico, en beneficio de la formación de una postura axiológica y que permita ganar credibilidad moral y liderazgo de quienes encargan el diseño de software con fines sociales. A ver, no está, o sea, hay paneles, ¿no?, de expertos. Esta es una discusión que se encuentra ahí, que han propuesto algunas empresas soluciones, como esta de Foro de Davos que les pego, como el otro índice, ¿no? Porque hay una reflexión constante, en cuanto a los dilemas éticos que puede enfrentar tanto para la elaboración de política pública como para los escenarios de campañas electorales, en donde esto se vea reflejado, ¿no? Entonces, las aplicaciones de la inteligencia artificial, que tienen un gran potencial para el desarrollo social y que revolucionan la industria del software por su doble uso, exige un empleo regulado y responsable de estas, ¿no? El problema otra vez es quién regule, cómo regulan, ¿no? Si son los estados, si son las empresas, pues hay distintos foros, distintos índices y distintos instrumentos, digamos, normativos, no en el sentido estrictamente jurídico, ¿no?, sino que las empresas realizan, como el que les compartí, para reflexionar en torno de esto, ¿no? Nuevas realidades que ofrecen las tecnologías, pues muestran, ¿no?, la necesidad de transformar los patrones jurídicos, éticos, morales, que se debe de convertir en una actividad y modos de actuación guiados por la práctica social, que se debe adjudicar en lo individual y en la sociedad como colectivo, ¿no? Entonces, contribuir a enfrentar las amenazas del contexto actual, ¿no?, por lo que la ciencia de datos se debe repensar en función de proteger los intereses de las personas, ir en contra de fines comerciales cuando deterioren el comportamiento humano, ¿no? Y aquí viene otra vez, pues, la idea de los tribunales, los órganos supranacionales y qué podrían hacer, y nuevamente, ¿no?, el dilema de regular o no regular, y cómo regular en todo caso, ¿no? Cuáles serían las directrices que tendríamos que dar, si es que alguna, con relación a esto, y quién lo tendrá que hacer. Serían, otra vez, organismos supranacionales, serían los gobiernos nacionales, ¿no? Y no es sencillo, ¿no? Porque hay algunos lugares en donde la regulación de las redes sociales pues ha mermado no solo la libertad de expresión, de organización, sino derechos políticos mínimos y básicos, ¿no? Entonces, la frontera nunca es clara en cuanto a qué regular y por qué, y cómo regular, ¿sí? Y volvemos otra vez, ¿no?, al dilema ético. Y entonces, la única respuesta posible hasta ahorita sería, bueno, siempre y cuando lo fundamentemos, ¿sí?, la regulación y, por ende, las restricciones, si es que hubiera necesidad de haberlas, de conformidad con las reglas básicas de la democracia, ¿no?, el sistema de valores que la sustenta, que son, creo yo, ¿no?, principios éticos de convivencia: pluralidad, respeto, diversidad, tolerancia, desde luego libertad, pero libertades acotadas a el respeto por la pluralidad. Entonces ahí seguimos teniendo estas controversias, ¿no? Bueno, entonces esta realidad examinada indica nuevas tareas al pensamiento ético, ¿no? Los riesgos a que pudiera estar sometida la sociedad requieren colocar la mirada en una trayectoria diferente a la que está orientada el uso malicioso de las tecnologías, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de prácticas. Y vamos a terminar con la parte de la, ¿cómo se llama?,
de algunos otros desafíos éticos ya en los sistemas judiciales, ¿no? La inteligencia artificial en los tribunales de justicia, el uso de la inteligencia artificial y los dilemas éticos que pueda tener, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer, no ahorita, ¿no? Pero yo les recomendaría que hicieran un ejercicio para ver los sesgos de la inteligencia artificial y luego vemos en los tribunales de justicia, ¿no? El papel que puede jugar con los tribunales para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, escribiéramos, y les invito a que hagan el ejercicio, los mejores líderes de todos los tiempos en el motor de búsqueda que quieran, ¿no? Y probablemente va a haber una lista de personas, hombres. Vean cuántas mujeres hay, ¿no? Una búsqueda de imágenes, si ustedes ponen algún término, va a haber determinado, o sea, ya no les digo que no, pero algún término, ¿sí? Bueno, no me quiero arriesgar a que se malinterprete, pero pongan algún término que el uso masculino no tenga ninguna asociación a ningún tipo de práctica y que el uso femenino sí, ¿sí? Por ejemplo, si escriben colegial y su equivalente femenino. Y va a haber distorsiones en el motor de búsqueda en cuanto a las imágenes que salen de uno y del otro, ¿sí? Entonces, hay sesgos de género, a eso voy, en la inteligencia artificial y las representaciones estereotipadas profundamente arraigadas en las sociedades. Los sistemas de inteligencia artificial dan resultados sesgados. La tecnología de los motores de búsqueda no es neutral, procesa macrodatos, prioriza resultados con mayor cantidad de clics, dependiendo, ¿no?, de las preferencias de los usuarios como de la ubicación. Entonces, un motor de búsqueda puede convertirse en una cámara de resonancia que mantiene los prejuicios del mundo real y afianza esos prejuicios y estereotipos en línea, ¿sí? Entonces, el desafío, ¿no? ¿Cómo podemos garantizar resultados más precisos y equitativos? Podemos reportar los resultados de búsqueda sesgados. ¿Cuál sería o debería ser la representación exacta del género, digamos, ¿no?, en los resultados de búsqueda? O sea, el sesgo de género debe evitarse o minimizarse al menos, ¿no?, en el desarrollo de los algoritmos, en los grandes conjuntos de datos utilizados para su aprendizaje y en el uso de la inteligencia artificial de la toma de decisiones. Hay una recomendación sobre ética de la inteligencia artificial que es el primer instrumento normativo mundial de la UNESCO, ¿no? Les recomiendo que lo busquen. Y luego, entonces, el uso de la inteligencia artificial en los sistemas judiciales, que va aumentando, ¿no? Y desde luego, crea más preguntas éticas para explorar. Es de suponer que la inteligencia artificial podría evaluar los casos y aplicar la justicia. Yo no digo que esto sea, ¿no?, pero es la propuesta y hay muchos libros que han desarrollado este tema, aplicar la justicia de mejor manera, más rápida y eficiente que un juez. Yo no necesariamente comparto esta posición, pero la presento, ¿no? Porque los métodos de inteligencia artificial pueden tener un enorme impacto en una amplia gama de esferas, ¿no? Profesiones jurídicas, el poder judicial, la ayuda en la adopción de decisiones de los órganos públicos, legislativos y administrativos, esto que les presenté en el video, ¿no? Aumentar la eficiencia, en el caso jurídico, ¿no?, la precisión de las y los abogados en el asesoramiento de los litigios, beneficios para los abogados, los clientes, la sociedad en conjunto, ¿no? Los sistemas informáticos existentes para las y los juzgadores pueden complementarse, mejorarse mediante herramientas de inteligencia artificial para redactar nuevas decisiones, ¿sí? Y hay quienes sostienen, la inteligencia artificial puede contribuir a crear un sistema judicial penal más justo, donde las máquinas o los algoritmos, siempre y cuando no tengan estos sesgos de los que ya hemos hablado, ¿no?, podrían evaluar y sopesar los factores pertinentes mejor que ciertas personas, ¿no? Es decir, tomar decisiones basadas en información y sin sesgos y subjetividades. Pero hay muchos desafíos éticos, ¿no? La falta de transparencia de las herramientas de la inteligencia artificial, ¿no? No siempre son inteligibles para las personas. No es neutral. Las decisiones basadas en inteligencia artificial son susceptibles de inexactitudes, resultados discriminatorios, sesgos incrustados o insertados, ¿no?
prácticas de vigilancia, obviamente, para la recopilación de datos y la privacidad, de los usuarios de las y los tribunales, nuevas preocupaciones por equidad y riesgo para los derechos humanos y otros valores. Y luego, pues la pregunta, ¿no? ¿Nos gustaría ser juzgados por robots en tribunales? Aun y cuando no estemos seguros de cómo llegar a las conclusiones, ¿no? Entonces, ya les decía, hay una recomendación de la UNESCO de ética de inteligencia artificial, ¿no? Primer instrumento normativo mundial sobre ese tema. Claro, aquí otra vez, ¿no? El problema sería en todo caso de aplicación, porque no son problemas normativos estrictamente, es decir, que hay un tribunal que los pueda aplicar, ¿no? Entonces, ahí con la parte ética, pues seguimos pensando que puede haber como colaboración. Bueno, y vamos a la última diapositiva para ver ahí nada más una parte relacionada al trabajo del Tribunal Electoral, ¿no? En un enfoque que no necesariamente está divorciado de la idea de la inteligencia artificial, ¿no? La competencia electoral, o sea, tenemos como esta dimensión, ¿no? La competencia, los discursos de odio, su propagación, la violencia, la eficiencia en el trabajo o la necesidad de eficiencia en el trabajo de los gobiernos y sus posibilidades de una utilización indebida, ¿no? Dilemas éticos, siempre es el dilema seguridad, libertades, por ejemplo, ¿no? Libertad de expresión, discursos de antipluralidad, antiderechos, ¿no? Y el papel de los tribunales. Entonces, cuando hablamos de competencia electoral en una democracia, pues obviamente hablamos de principios básicos para lo electoral que van a estar siempre guiados por esta esfera de valores: equidad en la contienda, transparencia, rendición de cuentas, neutralidad, desde luego, e integridad de las autoridades electorales. O sea, el comportamiento ético deseable y deseado para las autoridades a la hora de resolver, no únicamente de conformidad con criterios estrictamente normativos. Otra vez este esquema, ¿no? Conflicto, normas y valores. Las normas tienen que tener o tendrían que tener un contenido sustantivo que las guíe, que las dote de contenido, ¿sí? Entonces, estas características, ¿no? De la integridad y neutralidad de las autoridades electorales y los representantes públicos son necesarias para que los resultados que manden de las jornadas electorales sean legítimas, se fortalezca la confianza de actores políticos y la ciudadanía en ellos, ¿no? Claro, depende otra vez de la cooperación, depende del discurso, no todo lo vamos a poder resolver de conformidad con las normas jurídicas existentes. Requeriríamos, y este es otro desafío y es un problema, de un mínimo exigible de comportamiento ético de los actores políticos, ¿no? Así como requeriríamos de un mínimo exigible de comportamiento de quienes proveen inteligencia artificial o quienes se pueden beneficiar de ella, ¿no? Los proveedores de información, los proveedores de Internet, ¿no? Las grandes empresas que tienen sus efectos políticos, esto que les decía, que tanto pueden influir en las noticias que yo consumo, si la información es veraz o no. Bueno, también ya habíamos planteado, ¿no? Las candidaturas, las plataformas electorales, el discurso que se propague, ¿no? Entonces, no es nada más un papel de las autoridades, sino que necesitaríamos un mínimo de comportamiento y de compromiso ético por parte de los actores. El problema, ya lo había dicho muchas veces, el dilema está en que esto sería compatible o no, y hasta qué medida, con la libertad de expresión. Bueno, entonces, para las instituciones electorales, el rol como actores clave en los procesos electivos, pues es abonar en la confianza ciudadana, ¿no? No necesariamente solo limitar, sino mantener dentro de los límites de los valores deseables al conflicto, ¿sí? En este esquema que ya les había presentado. Entonces, para ello se ha ideado este concepto de integridad electoral, ¿no? Que es una manera de actuar cuyo objetivo principal es vigilar que los distintos actores se comporten de forma honesta, con apego a valores y normas democráticas. Entonces, bueno,
y ello para mejorar la calidad de la vida, ¿no? No solo desde un punto de vista de los resultados, de que los resultados sean legítimos, sino en términos de discurso. O sea, qué se puede decir y quién y contra quién, y la inclusión y la pluralidad, ¿no? Entonces, son estas 11 etapas que no necesariamente son secuenciales, ¿no? No es una línea recta, sino que se van inmiscuyendo, ¿no? Normativa electoral, desde luego, la ejecución de procedimientos electorales, delimitación de fronteras geográficas distritales, ¿no? Registro de votantes, de partidos, campañas y labor de medios de comunicación. Ahí entra, por ejemplo, el régimen sancionador, ¿no? Que dice quiénes pueden decir qué y cuándo, porque también está limitado, ¿no?, en términos discursivos. No todo el mundo está de acuerdo en cuanto a los límites, ¿sí? Seguimos con es como el dilema ético por excelencia, ¿no?, de la libertad de expresión en contra de las debidas condiciones para un debate democrático y cómo lo definimos, ¿sí? ¿Qué se puede decir y qué no se puede decir? No está para todos tan claro, ¿no? Registro de partidos, de votantes, de candidaturas, financiamiento de las campañas, la jornada electoral, el conteo, la emisión de sus resultados y el actuar de las autoridades en la resolución. Esta parte procedimental que viene aquí en la diapositiva, pues está más o menos, ¿no? O sea, explica la integridad electoral, no es un concepto cuyo cumplimiento esté delimitado por extremos, ¿no? La integridad electoral no implica que ante la existencia de una violación de alguna de las etapas haya una elección no íntegra, ¿no? Pero, insisto, esta diapositiva, sobre todo, implica una visión normativa, que no está mal, pero que se ciñe a las campañas y a su contenido, y el desafío que tenemos no es tanto que hay una normativa y unas autoridades, sino actores dispuestos a cumplir con principios, ¿no?, con estos ejes éticos, con su comportamiento, con su discurso, y es un problema irresoluble, ¿no? Entonces tenemos, lo finalizo casi que con el inicio, ¿no?, el dilema de más libertad de expresión, en detrimento, si es que eso supone, si es que eso entra en el concepto de libertad de expresión, en detrimento de la pluralidad, en sentido amplio, no pluralidad de ideas, en donde entonces sería pues tantas ideas como existan y la posibilidad de vertirlas, sino que esto implique la merma de derechos para algunas personas, ¿no? Que esto tiene también sus impactos en la gubernamentalidad, es decir, la aplicación de la política pública en el quehacer y la eficiencia gubernamental, cuando se reproducen igualmente estereotipos o se deja de reconocer derechos para ciertas personas. Entonces, como ven, es un desafío colectivo, individual, para trazar una serie de valores que no sean comunes, en donde las tecnologías de la comunicación y la información o logran una mayor propagación de este problema o acotarlo siempre y cuando tengamos actores políticos dispuestos a esto, ¿no? Entonces, no es que aquí vayamos a presentar ¿cómo se llama?, la solución, sino los dilemas, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el quehacer que deben de observar los órganos de impartición de justicia ante estos distintos dilemas que pueden presentarse, ¿no? Bueno, hasta aquí no sé si haya preguntas, comentarios que desearan formular. Sí, José Roberto Valdemar, por favor, gracias. Gracias, buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos y todas las compañeras. Creo pertinente aquí que, pues, mencionar que existirá, digamos, un eterno debate en cuanto al hecho de equilibrar el control con la libertad. En este sentido, creo que sí sería importante pues intentar encontrar cuál sería el criterio adecuado para controlar, en este sentido, tanto la información como la organización social. Y me permitiría yo intentar citar el hecho de las crecientes tecnologías de la información y la comunicación con la resistencia
que en primer término se dio hace a lo mejor unos 15, 20 años, con este fenómeno que fue un boom, que fue el del tema del Big Brother, que se deriva de una obra de, si no mal recuerdo, el apellido creo que fue... No fue George Orwell, ¿no? Sí, George Orwell, sí, no andamos tan perdidos. Con su obra de 1984, en el que en su momento estableció una sociedad o más bien un poder que tenía un control tremendo de la sociedad y que todos estábamos siendo observados. Bueno, aterrizado en la realidad contemporánea, encontramos que los primeros atisbos de esta hipervigilancia se dieron en Londres, en Inglaterra, Londres, con, digamos, la intención de controlar... Para los hooligans, ajá. Exactamente, en materia de seguridad pública, y de todos modos los resultados reportados pues no favorecieron tanto, ¿no? O sea, pareciera que no hubo resultados favorables, y aunque existió una resistencia social al respecto, pues la vigilancia no decreció. Al contrario, continuó, y con los desarrollos tecnológicos siguen continuando, y no creo que exista una resistencia social que pueda frenar estos desarrollos tecnológicos y controles consecuentes. En ese sentido, ¿cuál sería su pronóstico acerca de qué tan controlados vamos a estar y en qué sentido? Así como de los criterios que estos pudieran tomar, porque pues, como bien sabemos, los gobiernos cambian, los criterios se van manifestando, y si socialmente podríamos tomar acción para contrarrestarlo. ¿Cuál sería su pronóstico en ese sentido? Pues yo no soy muy optimista con relación a la tecnología, porque hay una excesiva confianza en la tecnología como respuesta. No es que sea mala necesariamente, pero sí creo que, como ya ha sucedido en otros momentos de la historia, la excesiva confianza en la tecnología sin la debida reflexión, justamente lo que estamos haciendo, o más o menos, ¿no? La reflexión sobre sus consecuencias, sobre su no neutralidad, pues lleva a catástrofes. Y la respuesta más evidente, pues está en la película, bueno, no la película, en los hechos del desarrollo de la bomba nuclear, ¿no? La película que está de moda Oppenheimer, más o menos de moda Oppenheimer, ¿no? Entonces, sí creo que una excesiva confianza en la tecnología sin la debida orientación ética nos puede llevar a eso, ¿no? Pero por otro lado, no veo mucho interés tampoco por frenar, no solo el control de los gobiernos, en realidad el control de los gobiernos podría ser el menos preocupante, ¿no? Sino el de las grandes industrias que tienen otros intereses de vender y de generar contenidos, ¿no? Y que entre más contenidos generen y más clics generen y más ventas generen, pues la verdad es que el calentamiento global y todas estas cosas pues pasan a segundo término. Yo vería por ahí, ¿no? Estos problemas más en las grandes industrias, ¿no? Las grandes industrias de producción de contenidos, de mercancías y de todo, que en los gobiernos, en realidad, por intentar controlar, porque además estas grandes empresas son más poderosas que los gobiernos, ¿no? O sea, una empresa como Facebook, como Google, cualquiera de estas puede tirar a un presidente si se lo propone, ¿no? Entonces, creo que los desafíos más que nada tienen que ver con lo voy a decir así, ¿no? Con las nuevas oligarquías, en realidad, que los estados totalitarios, que no es que no existan, pero esos más o menos hemos aprendido medio a contenerlos, ¿no? Las grandes industrias no tienen freno y no hay una legislación quizás ni siquiera posible, ni tribunales posibles que los puedan más o menos poner en cintura, ¿no? Entonces yo vería el desafío más por ahí que por el lado de los estados. Más allá de que sí es problemático, ¿no? Desde luego, la idea del control y de la securitización, ¿no? Esta cosa muy de poner cámaras, de tener objetivos, ¿no? Como tipo Bukele, muy eficaces, en medio de problemas existentes, reales, ¿no? Y entonces, pues, los derechos humanos pasan a un segundo plano. Entonces, yo sí no soy optimista ni para la parte de la gubernamentalidad, ni mucho menos para la parte de las oligarquías internacionales, ¿no? Pero desde luego eso no quiere decir, eso llevaría a otro problema, que sería el pasmo, ¿no? Así pues ya no hay nada que hacer. Yo creo que sí, lo que haremos
en la medida de lo posible, pues es continuar tratando de ser conscientes de en qué mundo vivimos, ¿no? Y poner el acento en nuestras comunidades políticas, ¿no? Y cómo las construimos y cómo resistimos. Eso sí es que se puede, porque tampoco nos podemos aislar del mundo, ¿no? Entonces, esa sería como un poco mi reflexión en torno a esto que comenta. No sé si sea lo más pertinente, pero es lo que... Sí, lamentablemente, pues sí, creo que efectivamente el escenario no es muy promisorio que digamos. Y pues sí, en este sentido, bueno, un servidor comparte el pesimismo al respecto. Sí, pues sí, ¿qué le digo? Nótese que esta es una risa pesimista, no es una risa Sí, optimista. sí, no, sí, yo también. Sería gracioso si no fuera trágico, ¿no? Sí, claro. Gracias. No, gracias a usted. ¿Alguien más que tuviera algún comentario? Sí, Lenin. En el texto que nos daba de la ética de los laicos, hay una parte en donde que a mí me causa como clic, ¿no? Que dice que la democracia moderna no produce el pluralismo y el individualismo, ¿no? Sino más bien el pluralismo de los poderes que virtualmente empiezan a crecer y a hacer conflicto entre ellos es lo que hace que sea necesaria la democracia, ¿no? Entonces, ¿qué relación tiene esto que decía José Roberto, ¿no? con esta parte de qué tendremos que generar después como sistema por este desenfrenado acceso a tecnologías cada vez más invasivas con los datos y con la seguridad, ¿no? O sea, ¿cuál es el sistema que va a controlar todo esto? Esa es como la pregunta, creo. Sí, claro. ¿Quién lo controla y cómo lo va a controlar, no? Pero si somos un poquito positivos, está este instrumento de la UNESCO, ¿no? De regular la inteligencia artificial. No todo es Minority Report, ¿no? Que también viene de un libro de Isaac Asimov, en donde pues la hipervigilancia genera, ¿no? Antes de que cometas el crimen ya te encarcelé, y esta eficacia, ¿no? Porque tiene por un lado su parte buena en las aplicaciones médicas, en las posibilidades de comunicación, pero sí creo que la respuesta pasa por crear comunidades políticas, o sea, no hacer de todo esto solo cuestiones individuales, ¿no? O sea, no pensar que estamos solos en el mundo, sino hacer comunidad y de conformidad con esa construcción de comunidad, ¿no? De idea de colectivo, pues podemos hacer a lo mejor algún tipo de contrapeso a todo esto, ¿no? Yo sé que son respuestas así como muy ingenuas, ¿no? Y muy inadecuadas, porque es un poder así como bastante avasallante, pero la respuesta sí tiene que provenir de saber que estamos en comunidades plurales, de comunidades políticas que tenemos que construir bienes comunes y que muchas veces esos bienes comunes, si bien no necesariamente van a ganar en el debate político, sí van a resultar al menos un contrapeso, más o menos, ¿no? A los poderes fácticos, digamos, ¿no? No sé si alguien más tenga algún comentario, reflexión. Desde luego no renunciar, insisto, a la ética como guía, ¿no? Y a la pluralidad como un componente fundamental de las sociedades democráticas, ¿no? O en procesos de democratización. Lo que significan es que más individuos tengan más derechos. Sí, Enrique Fregoso. Gracias, buenas tardes a todos. Pues esto es una enfermedad viral, ¿no? Yo creo que una cura jamás va a haber, sino nada más se va a tener estar controlando, irla vacunando. Porque evidentemente pues todo va avanzando, conforme vaya avanzando la tecnología, pues va avanzando la cura, ¿no? Pero va así. Entonces, todo esto nada más se va a controlar porque pues, no se va a poder erradicar ni controlar al 100%, ¿no? Porque siempre va a haber quien la hackee o quien haga mil cosas, ¿no? Entonces, yo creo que esto nada más se va a ir
manteniendo y controlando, y evidentemente no es al 100%, ¿no? Y a lo mejor quizás me atrevería a decir que si llegara a controlarse en un 60-70% estaría bastante bien, ¿no? Pero así que al 100, yo, y como dicen ustedes, ¿no? Sin ser pesimista, yo no creo que se pueda llegar a controlar al 100% porque pues va avanzando. Aunque la UNESCO crea que se debe controlar la inteligencia artificial, aún así, ¿no? Esto va a seguir, porque seguimos evolucionando, seguimos creciendo como seres humanos, la tecnología, la ciencia y todo eso sigue creciendo. Y todo esto, ¿no? Bueno, esa sería mi opinión. Sí, muchas gracias, de acuerdo. Y otra vez, no prescindir de estos debates, de estas reflexiones en torno al ético, porque entonces todo lo dejas a la tecnología y que ésta solita se regule, pues ya sabemos que eso no pasa, ¿no? Entonces es necesario seguir creando espacios de pensamiento, de reflexión, de cuestionamiento, para que entonces vayamos orientando no solo nuestra discusión, sino nuestra acción política, ¿no? Para tratar de que esto, pues sí, no nos avasalle, ¿no? Y que cuando sí lo haga, pues podamos resistir un poco. En todas las novelas, incluso en 1984 de Orwell, ¿no? En El Mundo Feliz, siempre quedaron así personas que sí pudieron como un poco resistir y van ahí transformando esta realidad que aunque parezca que es avasalladora, pues siempre hay resquicios, ¿no? Para reflexionar. Y a ver, siempre hay instituciones que pues en la medida de lo posible garantizan que hay una convivencia social deseable, ¿no? Entonces también pues apostar un poco por el fortalecimiento no solo de la reflexión, en este caso filosófica, social, ¿no? Sino también de instituciones de poderes judiciales, de las universidades, o sea, de todos estos espacios sociales en donde el pensamiento crítico puede tener y germinar, ¿no? Puede tener cabida y germinar. Bueno, pues muchas gracias por su atención, por sus participaciones, por su asistencia. Les deseo que tengan bueno, obviamente sigue abierto el chat y los micrófonos por si alguien más tuviera algo que comentar. Sí, Luis Fernando Delgado. Buenas tardes, hace poco le mandé en la mañana al correo para la compartir. Sí, la solicitud. Hoy que ya terminamos, ya se las mando. Sí, quienes deseen la presentación, se las mando ya. Lo que pasa es que no se las mandé antes porque era la de hoy, ¿no? La clase de hoy todavía. Pero sí. Bueno, pues si no hubiera nada más, les agradezco por otra vez, ¿no? Su asistencia, su presencia. Les deseo un feliz inicio de semana y que este diplomado pues siga siendo, si es que ha sido, ¿no? Un espacio para aprender, para reflexionar en torno a distintos fenómenos que van sucediendo en la comunicación electoral. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias, profesor. Gracias por el apoyo.